Mi nombre es complicado, ¿no? Tiene su historia. Yo nací de una familia muy religiosa. Mi padre estaba grave en esos momentos en que yo nací. Todo eran misas y oraciones y por supuesto no podía faltarle a la bebé el nombre de María. Pero eso fue un día 23 de septiembre, el día de San Lino. Entonces todas las familias tenían esa costumbre antes, el santo, y le podían agregar otro nombre que quisieran. Y así surgió María Lina. Lo que pasa es que a partir del momento que entro a trabajar en nuestra cultura, en la radio, en la televisión, me era más cómodo unir el María con Lina, y entonces mi nombre artístico es María Lina. ¿Dónde residían sus padres en el momento que usted nace? En Camajuaní, en Villa Clara, un pueblo de muchos artistas, de muchas fiestas, de las famosas parrandas de Camajuaní. Ahí nací y como a los 4 años la familia mía vino para La Habana. Mi padre, locutor, escritor, periodista, necesitaba venir a la capital. Y ahí empezó mi vida, viendo a mi padre trabajar, admirando a la gente en la televisión, escuchando la radio. Siempre fui muy atenta a eso. Y a veces me dicen, pero ¿fue tu padre el que influyó? No, mi padre no quería que yo fuera locutora, porque decía que no eran considerados los artistas, que no eran respetados. Pero yo quería ser locutora y era admiradora de él y de Consuelo Vidal. De niña yo jugaba a que yo era Consuelo Vidal y presentaba artistas y me aprendía los anuncios, los comerciales de Consuelo y los decía. O sea que ya estaba definido que iba a ser locutora, no había remedio. ¿Cuántos hermanos eran? Yo soy hija única. A la que yo le digo mi hermana es mi prima hermana, que tiene mi propia edad. Y le digo hermana porque ya te dije que mi padre se estaba muriendo cuando nací y a mí me amamantó su madre. María Lina, entonces en su familia como antecedente artístico solamente estaba su padre. Estaba mi padre, que era, director de programas de radio, que se dedicaba a la trova, la trova de Radio Rebelde. Surgió por él, escribía y conducía, lo hacía todo. El programa que él hacía en radio, no me acuerdo si era en Radio Rebelde, decía, este es para usted su recuerdo de ayer, con discos viejos, gastados, empolvados, que hacen ra, ra, ra. Uy, 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 pero ¿cómo hacen recordar? María Lina, ¿cómo fue usted de niña? Una niña buena. De verdad, no fui la gran traviesa, ¿no? Era una niña que veía mucha televisión. Mi padre me ponía a leer, me hizo una gran lectora. Entonces, ¿usted siempre supo que lo que más deseaba era ser locutora? Siempre lo tuve claro. Yo jugaba con la hija del pianista de la Riverside, Dagmara Alejo. Y el juego nuestro era que yo era la presentadora de todo lo que ella hacía. Pues ya se me quedó y creció conmigo. Irakere es un nombre ritual africano. Es una simbiosis de nuestras raíces y las sonoridades más contemporáneas. Es la búsqueda continua y la renovación constante. Irakere de ayer y de mañana, como el de hoy, tiene una fórmula fija: el talento de sus integrantes. ¿Cuándo es que ya comienza a dar sus primeros pasos en el arte? De niña, con el sevillanito, empecé al baile español y la escuelita de Chichi, que era un programa de televisión infantil, nos captó a varios niños para la escuelita, para trabajar ahí. En el programa trabajamos hasta que el sindicato de trabajadores de la cultura protestó porque estaban usando a niños, cubriendo espacio con niños para no pagarles, etcétera. Se formó el lío y tuvimos que irnos del programa, pero era muy divertido. ¿Qué otros niños de esa época, que hoy son figuras de nuestros medios, recuerda que compartieron con usted? Bueno, pues recuerdo a Miriam Mier y a Ana Nora Calaza. ¿Y cuándo es que ya comienza entonces de manera seria en lo que es, en este caso, la locución? En el año 69 en Radio Enciclopedia. Ahí comencé mis primeros pasos. Aún no me había graduado de locutora, pero me servía de práctica docente. Después, como a los 11 meses de estar ahí, me llamaron de Radio Progreso. El director de Progreso a la sazón era Tatica González Ramos, un locutor respetable, de esos que son bárbaros, buenos para todos. Bueno, él fue la voz que comenzó Nocturno y la voz de tantas novelas. Tatica sí, cuando me llamó, me habló muy claro. Me dijo
Te hemos llamado a Radio Progreso no porque seas una buena locutora, sino porque tienes la voz que queremos que identifique a Radio Progreso, la voz femenina, que es el tono central. Ahora es que tú vas a aprender a ser una locutora en Radio Progreso. Y fue así, trabajar entre fieras, aprendes a morder. María Lina, en sus inicios, ¿quiénes fueron sus referentes? ¿Qué figuras usted admiraba? Bueno, ya te dije que a Consuelo Vidal la admiraba muchísimo, pero cuando empecé a estudiar actuación, porque empecé a estudiar actuación a partir de Radio Progreso, las tres Martas, como digo yo, Marta Velasco, Marta Jiménez Oropesa y Martica del Río, fueron para mí referentes, incluso para aprender a hacer voces infantiles. El timbre mío servía para varones de hasta 14 años, los hacía de 7, de 8, y era muy divertido, ¿no? Y muy trabajoso, pero bueno, ellas fueron para mí las primeras referentes en mi labor. Tantos buenos actores que hay en Radio Progreso, tantos buenos locutores de aquella época. Tú sabes que había que ser de primera para trabajar en esa emisora, que era una cadena nacional muy importante, trabajar en Radio Progreso. El anhelo de cualquier artista, de cualquier director de radio, de cualquier locutor, incluso de cualquier escritor. Este dato de que usted fue actriz creo que es desconocido para muchos. A mí me cortó eso la televisión. Yo trabajaba en el programa Por Nuestros Campos y Ciudades, que era como un detrás de la fachada, pero de medicina, de enfermos y médicos. Y ahí hacíamos el mismo papel, Álvarez Viejo y yo, que el que se hacía en televisión. Éramos unos fantasmitas que estábamos al lado del paciente, en la cama donde estaba el paciente, o estábamos con el médico. Eso fue durante todo el tiempo que estuve en Radio Progreso, pero hice televisión con Garriga y era un mes antes ensayando la puesta en escena aquella. Y entonces yo tenía a jugar, no sé si te acordarás, con Eddie Martin, un programa de competencia de escuelas de niños que me fascinaba. Tenía Cántalo pero Báilalo, tenía Todo el Mundo Canta. Antes de eso tenía el noticiero, que lo tuve que dejar porque me dijeron o noticiero o musical. Me quedé con lo musical. Pero es que la actuación se aplica al trabajo de la locución, sobre todo de la conducción. Cuando tú haces un programa con público, que tienes que manejar al público, que eres un centro en un triángulo, el público, la dirección del programa, el libreto, porque tienes además que sobre el libreto improvisar, porque la vida no es escrita. Y eso lo logré a partir de la seguridad que me dio la actuación. Yo me acuerdo que Félix Becañé me dijo un día, si yo estuviera trabajando, tú ibas a trabajar siempre conmigo, porque estaba enamorado también de mi timbre. Ahí eso fue la actuación fue muy poco, la locución fue muy fuerte durante 50 años. Cumplió 90 años, y decimos cumplió porque para nosotros está vivo en nuestro programa, en cada rincón del campo cubano, en cada laúd que entona sus cuerdas, en cada poeta que levanta su voz. Para ti es este programa, Justo Vega. Entonces, ¿cuándo es que usted ya se gradúa profesionalmente de locutora? En 1970, y mira qué suerte, 2 años después ya era primer nivel. Mira si eran fieras mis maestros. En los distintos géneros de locución que tuvo que ejercer, ¿cuál era el que prefería? La animación, ese me encanta. La animación, la presentación, los grandes espectáculos como los Guzmanes, el Festival de Varadero. Todo el mundo canta, las anuales de Todo el Mundo Canta era también un gran espectáculo. Palmas y Cañas se convertía en un espectáculo. Y a mí me gustaba sobre todo cuando salíamos de La Habana, que íbamos a los pueblos, que presentábamos a los mejores artistas de la música campesina en esos lugares donde no los veían personalmente. Era tan agradable ver la admiración y el respeto de esa gente para los artistas que iban, que nos sentíamos todos muy bien. ¿Y cómo hacían para hacer las giras? Hay una anécdota que tú tienes que contarme del viaje a Perú. Cuando se dice locutor, ya se dice animador, presentador. ¿Viene todo como en un conjunto o no todos los locutores pueden desarrollar todas estas facetas? Eso lo dice la vida. El título dice locutor. Puede ser locutor, presentador, animador, entrevistador, en fin, lo que desarrolle y le guste. O le pongan como contenido de trabajo y tiene que entrenarse en eso. Hay locutores que son muy buenos narrando novelas, pero a la hora de hacer un musical,
no le dan el ritmo. Hay locutores que son completos, que hacen la noticia, la narración de novela, presentación de lo que sea. Tengo entendido que usted fue la primera mujer en hacer noticiero radial. Te leíste mi biografía. Sí, fui la primera en el noticiero de información política. Eso para mí fue mi entrada a la noticia. Además, ¿quién dirigía? Caíña Sierra. Claro, había que hacer un señor noticiero y darle la intención de vida a todo. Era por la mañana y a la 1 de la tarde. ¿Le gustan o le gustaron los informativos? Sí, me gustaron. Lo que no me gustó es que tenía que dejar de hacer los musicales. Y a mí me gustan mucho los musicales. Me divierto con el público. Y seguimos con todo y con todo, de verdad. La dama de la campiña, María del Carmen Prieto, en el Guateque de verano. ¿Existió algo dentro de la locución que le hubiera gustado hacer y no se dio la ocasión? La narración de novela. Tuve la oportunidad de narrar unos pequeños episodios de Las Mil y una Noches y fue lo único que hice. El tiempo que usted fue locutora, ¿qué era lo que más se le exigía en ese momento? La interpretación. Eso había que estar muy metido en el tema que ibas a tratar, sentirlo, sentir lo que dices, ser sincero con el público o con el entrevistado, con quien sea. Ser sincero contigo mismo. Dentro de todos los trabajos que tuvo la oportunidad de hacer como locutora, ¿existió alguno que haya sido el que más esfuerzo requirió de usted? Todo el mundo canta. Ese fue mi programa más exigente. Porque además yo era como un centro para tratar de quitarle el nerviosismo a los que se presentaban, que eran buenísimos. Se ponían hasta roncos. Yo me tomé la libertad de llevar las pastillitas de estricnina y té con miel de abeja para darles antes de salir a escena, porque estaban así y lloraban y no, eso para mí fue maravilloso, fue una experiencia tremenda. En la primera anual de Todo el Mundo Canta, el piso estaba muy resbaloso, muy limpio, muy transparente y las mujeres con unos tacones así, con aquellos vestidos largos. ¿Y sabes lo que hice? Busqué cola, refresco de cola y empecé a echarle refresco de cola para que no resbalara. Bueno, entonces para ustedes y para él, para que a ver si se decide a bailar, Cotó nos despide, Cotó y Ecos del Caribe y el doble 7. Por ¿Con qué otras figuras de su especialidad ha mantenido una estrecha relación de amistad? Con todas, unas están, otras no están. Recuerdo, por ejemplo, mira, a Edel Morales, Teresita Segarra y tantos que hemos cubierto una etapa de la televisión y de la radio cubana, que uno aprende a admirar a los compañeros a partir de verlos trabajar. Los admiro y los quiero. ¿Qué es lo que más disfruta hacer Marialina Grau en su tiempo libre? Bailar y nadar. ¿Qué no le gusta? ¿Qué la puede hacer enojar? La gente oscura, no de piel, sino de alma. La gente envidiosa. No me gusta que se maltrate tampoco a nadie, ni a un perrito. ¿Cuántos hijos? 3 hijos. El más chiquito es el varón, que es hijo de Rosillo. Bueno, después tenemos a Yamileya Sandra. Entonces usted estuvo casada con ese gran locutor que fue Eduardo Rosillo. Duró poco el matrimonio, pero bueno, sirvió para aprender muchas cosas. Además, estar al lado de un maestro siempre es importante. ¿Ha tenido Marialina Grau alguna frase, un refrán, un dicho popular que la haya acompañado siempre? No te rías que esto es serio. Eso era con el profesor Espinosa en Palmas y Cañas. Si tuviera la oportunidad de revivir un momento de su profesión, ¿cuál escogería? El primer Guzmán que hice, que fue una prueba de fuego para mí. Tenía miedo de no servir, tenía miedo de no dar el peso de una presentadora en un evento tan importante. Eso yo lo reviviría porque la verdad que al final me sentí bien. Que siempre estará junto a nosotros en cada uno de estos guateques los domingos. Nos vamos como llegamos. Y por supuesto que nos vemos el próximo domingo a las 7, aunque no lo dijo él. ¿Qué guarda después de tantos años como locutora? Guardo mis años en Radio Progreso. Los años de Radio Progreso para mí fueron la gran escuela de locución y actuación, ¿eh?